comenzar revisando la situación que se está viviendo en el norte de nuestro país con la cantidad de migrantes que han ingresado en los últimos días. Esta mañana hubo visita de ministros de Estado, estuvieron en Colchane. Ricardo Nanija ha estado ahí en los últimos días. Ricardo, el ministro del Interior anunció el primer vuelo de expulsión que despegaría desde Iquique mañana con cerca de 100 personas, en su gran mayoría venezolanos. Tú nos cuentas más de esta visita al paso fronterizo y también de los otros anuncios que hicieron las autoridades. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, estuvo toda la atención puesta esta mañana la visita que hicieron los ministros de Interior, Cancillería y también de Defensa acá a Colchane para ver in situ el trabajo que se está haciendo luego de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 265 que permite que militares colaboren en la labor de carabineros y las policías de patrullaje fronterizo. ¿Por qué decimos colaboración? Porque no son procedimientos militares, son procedimientos de carabineros donde los militares solo prestan apoyo logístico, ya sea de transporte o de distintos medios que carece Carabineros para poder detectar el cruce ilegal de la frontera, ya sea drones, aviones no tripulados, incluso cámaras y sensores térmicos que son del ejército y que se ponen a disposición, que son manipulados también por personal del ejército que le da aviso entonces a Carabineros para tomar los procedimientos entonces para tratar de poner freno al cruce irregular por la frontera que se da principalmente acá en la comuna de Colchane, a 3.800 metros sobre el nivel del mar fronterizo con Bolivia, que se presta idealmente para este cruce, básicamente porque es un sector plano y porque Colchane en Chile está a menos de 1 kilómetro de la frontera y al otro lado, en el lado boliviano, hay una ciudad que se llama Pisiga, hasta donde llegan buses y pueden llegar de manera bastante fácil los migrantes para hacer entonces este cruce por esta parte plana de la frontera, la cual se está reforzando y la cual fue visitada esta mañana entonces por los tres ministros. Como bien tú decías, Karim, fueron varios los anuncios. Primero también un plan Colchane para dotar más recursos a la comuna para hacer frente a los efectos que ha tenido esta crisis migratoria acá en la comuna. De las cosas que se habló, por ejemplo, tratar de hacer un catastro para reponer los distintos enseres que han sido sustraídos por algunos migrantes que han entrado a las casas de los habitantes locales, también daños en puertas o ventanas, por ejemplo, tratar de reponer eso y también, por ejemplo, dotar a la ciudad de cosas que hoy día se carecen. Por ejemplo, Colchane como ciudad hoy día tiene electricidad continua por solo 2 horas al día. Se anunció que, por ejemplo, en los próximos meses van a tener 24 horas de energía eléctrica, en parte también para hacer frente a esta situación. Pero lo que más llamó la atención es lo que bien tú comentabas al inicio de este despacho, Karim, es que mañana, bien temprano por la mañana, va a salir desde Iquique el primer vuelo de expulsión de migrantes que han entrado al país en este año por la macrozona norte. Este vuelo, la particularidad es que va a salir desde Iquique, no desde Santiago como los vuelos anteriores, y se pretende que sea entonces una punta de lanza para cuando entre en vigencia la nueva ley de migraciones, cuando sea promulgada en marzo, que va a dotar un proceso más rápido de expulsión administrativa del país. En el fondo, que este vuelo sea como el primero de ellos, que van a entonces generar una salida un poco más rápida de estos migrantes que han entrado en gran número de manera irregular a nuestro país y que también han vivido también un verdadero calvario por pernoctar a la intemperie acá en el altiplano. Escuchemos parte de las declaraciones y las impresiones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, esta mañana acá en Colchane. Tenemos herramientas como el decreto 265 que da mayor atribuciones, que ustedes están viendo lo concreto. Y vamos a tener una ley migratoria que también entrega más herramientas para poder, por ejemplo, expulsar más rápidamente a las personas que ingresen de manera irregular al país, que vamos a poder también, algo que es muy importante, vamos a poder también perseguir a aquellas personas que le den trabajo a personas que han entrado de manera ilegal al país. Eso es algo que hasta ahora no teníamos la fuerza para poder hacerlo en cuanto a la normativa. Vamos a tener ahí herramientas diversas. Por lo tanto, yo la verdad es que yo en lo personal no me presto para show televisivo. Yo estoy acá trabajando, como están ustedes también trabajando. Me parece que si alguien tiene fundamentación de que esto es un show televisivo, que venga y que me lo diga, pero yo hasta ahora creo que hemos sido bastante responsables con nuestro trabajo. Claro, eso es parte del plan Colchane y de lo que él anunciaba esta mañana acá en la frontera, donde lo que visitaron fueron dos puntos, dos hitos fronterizos donde está permanentemente personal del ejército junto a carabineros patrullando y vigilando la frontera. ¿Cuál es la labor de ellos? Prevenir que ingresen estas personas. Una vez que se detecta que están ingresando suelo chileno, se les conmina a no hacer ingreso, a volver hacia territorio boliviano, y si de percatarse de que están portando algún tipo de elemento prohibido, ya sea
sean drogas o mercancía de contrabando, ahí ya procedería entonces una detención. Pero en este caso, este trabajo que se está haciendo es disuasivo, tratar de impedir, detectar de las personas que están tratando de ingresar al país y una vez detectadas, impedirles el ingreso y hacer que retornen hacia suelo boliviano. Acá también estuvo presente, como bien les contábamos, el ministro de Defensa, Waldo Procuriza, que también estuvo viendo en terreno. Recordemos que son varios los recursos del ejército que van a ser dispuestos acá, que ya están siendo puestos en terreno acá en virtud del decreto supremo 265. Son drones, aviones no tripulados y también gran cantidad de personal del ejército que está prestando apoyo logístico y de colaboración a carabineros y a las policías para realizar estos patrullajes de frontera que, si bien ya se habían hecho antes, ahora se anunció que ante esta gran oleada migratoria van a ser ya recursos que se van a mantener de manera estable por un buen tiempo acá en la frontera. Escuchemos entonces parte de las declaraciones del ministro de Defensa, Waldo Procuriza, esta mañana acá en la frontera entre Chile y Bolivia. La medida principal para quienes ingresen irregularmente va a ser la expulsión y en consecuencia va a existir una campaña que vamos a desempeñar en el extranjero en esa materia. A nivel consular se mantienen relaciones expeditas con Venezuela. Cada vez que se producen estas expulsiones tiene que haber una autorización de los gobiernos que reciben precisamente a las personas que son objeto de las expulsiones. En el caso del vuelo de mañana es Colombia y Venezuela. Pero tenemos una comunicación a nivel consular, expedita con las autoridades venezolanas, lo que va a significar que en las próximas semanas podamos tener un flujo de expulsiones administrativas mucho mayor. Las Fuerzas Armadas en esta nueva modificación participen de mejor forma en lo que es el apoyo de Carabineros y la PDI, que son las instituciones establecidas por ley para el tema fronterizo. Hoy día empieza a volar el dron Hermes, que tiene una autonomía de unas 14 horas y que puede detectar a muchos kilómetros personas que intenten ingresar al país. Todos los elementos que tienen las Fuerzas Armadas están hoy día a disposición para apoyar a Carabineros y la PDI en todo lo que es la labor de los ingresos migratorios. Sí, Ricardo, más allá de los anuncios que han hecho las autoridades, quería retomar el factor humano que hay detrás de este fenómeno migratorio, lo que hace que las personas decidan en estas condiciones que son tan adversas, ¿no es cierto?, en medio del desierto, tratar de ingresar ilegalmente a otro país, muchas veces con niños. Han muerto algunas personas ahí, incluso en los últimos días han fallecido 2 personas, ¿no?, en las últimas semanas, ahí 2 migrantes. Sigue el flujo, es permanente, ha disminuido. Hay incluso un albergue que se ha habilitado ahí. ¿Cuánta gente está en ese lugar? Y si es que con estos vuelos de expulsión no se soluciona el problema. Entonces, ese es si nos puedes hacer un poco el panorama de lo que está ocurriendo con este flujo, si es permanente o no, o si ha bajado y cuántas personas hay en los albergues. Mira, Karim, las estimaciones que tuvimos ayer de parte de Carabineros durante la tarde era que en Colchane quedan alrededor de entre 600 y 800 migrantes pernoctando y deambulando por los distintos sectores de la ciudad de Colchane, una cifra bastante inferior a los 2.000 que llegó a haber a mediados de la semana pasada, porque han sido bajados en buses. Lamentablemente, en las últimas horas, y hablamos derechamente del día de ayer, el plan de buses de llevarlos desde acá de Colchane hacia Iquique, recordemos que estamos en medio de la pandemia, entonces se disponen buses para llevarlos a residencias sanitarias para que cumplan la cuarentena respectiva. Ayer, por ejemplo, estaban anunciados 4 buses y por problemas logísticos llegó solo uno. Entonces, en vez de bajar 160 personas, bajaron solamente 40. Problemas logísticos que hicieron que 120 personas que iban a bajar ayer tuvieran que haber pasado nuevamente una noche a la intemperie acá con 4 grados bajo cero. Ese es el drama humano que estamos hablando, de gente que trata de cruzar en la noche, que si es detectada por militares hace el intento al día siguiente porque dicen que la situación en su país no da para más y que todo este tipo de intentos vale la pena, sobre todo por el futuro de sus hijos, de acuerdo a lo que ellos mismos nos dicen, y que también señalan que lo que hoy día hace el gobierno de señalar de que solamente van a permitir la migración legal les parece bien en las intenciones, pero que no es practicable porque dicen que su país
país de origen, que es Venezuela, está cobrando cerca de $5.000 por emitir una visa, que es el papel que se está pidiendo acá en Chile. Eso es lo que denuncian ellos, y que en medio de la crisis que vive Venezuela, para ellos es, aseguran, impracticable tratar de conseguir ese documento. Eso es lo que se refería entonces los venezolanos sobre este tema, pero ese drama humano persiste y todavía tenemos del orden de las 600 personas acá en Colchane que todavía no bajan y siguen durmiendo en la intemperie. También hubo una polémica, Karim, con respecto a esta visita por la relación con las comunidades locales y sobre todo con el alcalde de la comuna, Javier García, quien estuvo bastante molesto porque dice que se enteró por la prensa de la visita de los ministros, que no le pudo hacer patente al ministro ninguna de sus inquietudes, sobre todo pensando en el pueblo aymara que habita esta zona. Dijo que finalmente él siente que los ministros vienen de Santiago a sacarse la foto acá a Colchane, pero no a debatir los problemas, y que dijo que estaba bastante molesto por no haber sido recibido entonces y no haber podido conversar con el ministro del Interior ni con los otros ministros que se personaron acá en el altiplano chileno. Escuchemos parte de las impresiones entonces del alcalde de Colchane. La verdad es que no fuimos invitados, tampoco se coordinó la visita para el día de hoy. Por tanto, la comunidad de Colchane en general esperamos una visita cordial, una visita donde se pueda buscar una solución desde la cosmovisión aymara. Recordemos que estamos en presencia de comunidades indígenas. Por tanto, es importante escuchar la voz del pueblo. Una vez más, reitero que aquí se está jugando con la dignidad del pueblo aymara y también de los chilenos. Y también saber de qué se trata el plan Colchane que ha anunciado por los medios de comunicación, que no sabemos cuál es el contenido, quiénes elaboraron, para quién va dirigido, no lo sabemos y obviamente la opinión pública necesita saberlo. Claro, y era la molestia porque decía que las oportunidades anteriores que han venido de las autoridades del gobierno central desde Santiago tampoco se han reunido con él, y él quería plantear también una problemática bastante importante que hay acá en la zona por la frontera, porque al ser comunidades aymaras, Colchane es un pueblo bastante pequeño que depende de subsistir de Pisiga en términos de alimentos, de suministro de cilindros de gas, por ejemplo, y que estos controles fronterizos asegura que también están impidiendo que las personas de su comuna de Colchane puedan cruzar a Pisiga para poder adquirir estos víveres que consiguen en el lado boliviano de la frontera, y asegura que todas esas inquietudes, dice, no fue invitado y que no se las pudo hacer llegar entonces a los ministros que visitaron acá la zona. También después de las visitas de las autoridades acá a Colchane pudimos conversar con algunos de los cientos de migrantes venezolanos que siguen pernoctando acá en Colchane a la intemperie, que están haciendo todavía el proceso de autodenuncia para tratar de irse a una residencia sanitaria. Y Quique, que les preguntamos qué les parecía este anuncio del gobierno de, primero, endurecer el control fronterizo, y segundo, de que tras el ejemplo de lo que va a pasar mañana en Iquique con este vuelo de 100 migrantes irregulares venezolanos y colombianos que van a ser expulsados el día de mañana, ¿qué sienten ellos de que esta posibilidad para ellos también sea cierta? Porque se va a iniciar sin duda un proceso administrativo de expulsión en contra de ellos que puede derivar en la expulsión, tal como va a suceder mañana en estas personas. Se mostraron bastante molestos, bastante contrariados, y aseguran que ellos están acá en Chile buscando una mejor vida. Escuchemos parte de las impresiones entonces de los migrantes venezolanos acá en Colchane al enterarse entonces de algunos de estos detalles anunciados por el ministro del Interior esta mañana acá en el altiplano. A ver, eso me parece un abuso porque nos sentimos engañados, porque nosotros tenemos aquí varios días pensando que vamos para un refugio, para que nos den un papel para podernos estabilizar y luchar por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿me entiendes? Entonces me parece un abuso de que nos vayan a devolver porque nos sentimos engañados, como que en el refugio nos van a devolver a todos. No me parece justo que nos hagan esto después de tanto tiempo acá, pasando trabajo, pasando frío, y nos vayan a devolver. No me parece justo. Le fueran dicho una vez a uno cuando entraron aquí en la frontera de Bolivia, no se le va a ayudar, regrésense. Pero no es justo que nos tengan aquí pasando frío. Han abierto muertos, más de 15 muertos creo yo, ¿no? Niños que he visto con mis ojos, personas en el piso, pasando hambre, desmayadas, para que nos hagan esto. Bueno, y parte de lo que también anunciaron las autoridades fue lo que mencionó el canciller, que también van a iniciar una campaña a nivel comunicacional en los países como Venezuela y también Colombia para contar entonces cuál va a ser la nueva forma que va a recibir Chile a los migrantes irregulares y advertirles de este peligro antes de que salgan de sus países, para evitar lo que estaban diciendo estas últimas personas que decían que ellos hubiesen preferido que en la frontera les hubiesen dicho que iban a ser expulsados. Bueno, el gobierno asegura que van a hacer una campaña comunicacional para que ese mensaje llegue antes de que lleguen a la frontera
del país. Y como te contaba anteriormente, Karim, estuvo este altercado y esta molestia de las comunidades aymaras y del alcalde por no haber sido recibidos y no haber sido invitados a dialogar con las autoridades locales, y pudimos captar con la cámara de Máximo Carrasco un ambiente de un momento de algo de tensión que se vivió en las calles de Colchane cuando el gobernador de la provincia del Tamarugal, que asumió el cargo hace menos de una semana, fue increpado por las autoridades, por las comunidades aymaras por no haber sido recibidos. Todas las otras autoridades habían subido a sus autos, pero el gobernador del Tamarugal alcanzó a ser increpado, tuvo un breve diálogo con estas personas que estaban bastante molestas justamente por no haber sido recibidas, justamente por no haber tenido la oportunidad de tener el diálogo que ellos decían, esperaban con las autoridades que venían de Santiago. Los invito a escuchar este ambiente que pudimos captar de las comunidades aymaras locales de Colchane increpando al recientemente asumido gobernador de la provincia del Tamarugal. Señor gobernador, lo que pasa es que acá hicieron mal las cosas porque ustedes tenían que dar aviso acá al municipio, a la comunidad, para poder establecer una reunión, para saber la realidad. Pero ya es basta ya, siempre pasan de largo, directo, o sea, no hay respeto con la comunidad ni con la alcaldía. Bien, ahí está la molestia, lo estábamos revisando. Ricardo, quería preguntarte respecto a la sensación que te queda a ti conversando con estos migrantes. ¿Llegan engañados? Se ha hablado mucho de que hay bandas que se dedican al tráfico de personas, llegan, se enteran ahí de las condiciones. Tú hablabas también de hacer una campaña comunicacional que va a comenzar ahora recién con el trabajo conjunto con autoridades de otros países, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, en fin, para que la gente sepa cuáles son las condiciones en las que se van a encontrar acá y que no tengan que pasar por todas estas condiciones extremas, como tú nos comentabas, durmiendo de noche con temperaturas bajo cero en lugares muy complejos, y que lleguen y se enteren ahí recién en la frontera de cuáles son las condiciones para poder ingresar a nuestro país. La sensación que te ha quedado es que son personas que llegan engañadas, a quienes les cobran dinero, que hay bandas que se dedican al tráfico de personas, o son personas que necesariamente y de manera individual y voluntaria han decidido migrar buscando mejores condiciones. Hay un poco de ambas, Karim. Primero, sin duda, hay bandas que se están dedicando a esto. Hemos podido incluso divisar personas que durante la noche hacen señas y que son los llamados coyotes, que son personas a las cuales estos migrantes bolivianos les pagan para ayudarlos a cruzar la frontera. Le pagan a estas personas bolivianas para que los guíen por dónde cruzar la frontera, y de ahí los abandonan a su suerte y les cobran gran cantidad de dinero. Incluso se habla hasta $100 les pueden pagar a estas personas, pero después los dejan a su suerte y ellos les pintan todo un cuento de que en Chile van a encontrar estabilidad, que van a encontrar en el fondo las oportunidades que, claro, que sí se les pueden dar, pero que se les han dado a las personas que han llegado haciendo los trámites regulares. Y a eso va la segunda parte de lo que te quería comentar, Karim, porque la mayoría de los migrantes son personas que están llegando en esta segunda oleada, por decirlo así, son familiares de personas que llegaron hace 1, 2 o 3 años atrás, que llegaron en avión normalmente, que llegaron con sus visas correspondientes y que se han podido establecer en Santiago y en otras ciudades, sobre todo en el rubro de servicios, ya han podido hacer una vida bastante buena en términos de calidad de vida, con buenos sueldos y mucho mejor a lo que estaban en Venezuela. Entonces, con esa expectativa, con ese relato de sus familiares que ya se habían venido antes a Chile, que habían vivido un proceso migratorio muy distinto, en el sentido de sin tener que pasar todas estas penurias que han tenido que pasar estas personas acá en Cochrane, se sentían envalentonados para venir, pero también por el otro lado, no hay que hacerse el ciego de que existen estas bandas que están lucrando entonces con el tráfico de personas. Por algo están entrando por Colchane y no por Perú, por ejemplo, en la frontera de Chacayuta, entre Arica y Perú, que está mucho más vigilada, porque saben que acá pueden, los coyotes y estas bandas saben que acá los controles son mucho más vulnerables. Entonces, en el fondo hay un aprovechamiento, hay bandas que están sacando lucro ilícito de esto y que es algo que también las autoridades dicen que están dispuestas a compartir en un trabajo internacional con Bolivia. Nosotros estaremos atentos mañana en la mañana, entonces, cuando despegue este avión con migrantes que van a ser expulsados desde la ciudad de Iquique, en el primero de estos vuelos que se espera que se incrementen en marzo con la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones, Karim. Perfecto, Ricardo, completísimo informe, muy buen trabajo ahí en la zona. Tú has estado en los últimos días y nos puedes transmitir también lo que se está viviendo ahí con esta crisis migratoria. Claro, las condiciones, según lo que tú nos comentabas hace algunos años, para ingresar al país eran distintas a las de hoy, y hemos podido ver también cómo hay gente que se aprovecha del sufrimiento de estas personas. Muchas gracias y buenas tardes.